a compartirte unas diapositivas donde vamos a tener la teoría correspondiente y también algunos ejemplos. Y luego vamos a desarrollar los ejercicios que nos corresponden. ¿Está bien? El día de hoy también voy a tomarte un formulario, ya como ya estamos acostumbrando en las últimas semanas. Voy a pasarte aquí por el chat un enlace para que puedas ingresar en él y puedas responder unas preguntas sencillas. Lo del formulario lo vamos a dejar para los últimos minutos de la clase. Muy bien, vamos a comenzar de una vez. Dame unos segundos para compartirte el material. Denme unos segundos, jóvenes. Unos segunditos para compartirles el material. Ahí está. A ver. Oraciones incompletas. Aquí está. Chicos, por favor, prendan las cámaras. Prendan las cámaras, por favor. Muy bien. Muy bien, jovencitos. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Muy bien, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema de las oraciones incompletas. Muy bien, vamos a tener oraciones o textos breves a las cuales se les ha quitado una o más palabras y lo que tenemos que hacer es identificar estas palabras faltantes entre las alternativas para devolverle el sentido inicial a la oración. Muy bien. A ver, jovencitos. A manera de introducción, vamos a desarrollar, jóvenes, señoritas, el siguiente ejemplo, la siguiente actividad. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es completar las palabras faltantes a este texto. Fíjate, aquí tenemos un texto en el cual hay palabras que no están y lo que vamos a hacer a manera de introducción es encontrar estas palabras faltantes. Tú me vas a ayudar, vas a poner aquí en el chat cuáles son las palabras que podríamos utilizar para completar el sentido del texto. En primer lugar, voy a leerlo tal como está. Incompleto. Imagina que estás en tu casa sentado en una y mientras miras de pronto el lugar en donde estás sentado a moverse, las lámparas se balancean, las ventanas vibran y los objetos se de los estantes. Todo dura unos pocos, después de los cuales la tranquilidad, no hay dudas, lo que acabas de experimentar es un terremoto. Muy bien, jovencitos, muy bien, señoritas. A ver, vamos a completar el texto. Yo voy a leerlo y cuando haga la pausa, tú me dices la palabra que vamos a poner. Lo pones aquí en el chat. Imagina que estás en tu casa sentado ¿qué? En una silla y mientras miras ¿qué cosa?
televisor, de pronto el lugar en donde está sentado empieza a moverse. Las lámparas se balancean, las ventanas vibran y los objetos se caen de los estantes. Todo dura unos pocos. ¿Qué cosa? Todo este movimiento dura unos pocos. ¿Unos pocos qué? Unos pocos segundos, después de los cuales la tranquilidad vuelve. No hay dudas, lo que acabas de experimentar es un terremoto. Muy bien, jovencitos. Perfecto. ¿Acaso no has entendido de qué se trata? Esto se llama comprender el significado de acuerdo al contexto. Aunque no están presentes algunas palabras, de todas formas, has podido captar el sentido general del párrafo. Esto sucede porque el resto del texto te da pistas que te permiten adivinar las palabras faltantes. Jóvenes, nuestro cerebro es tan poderoso que es capaz de encontrar aquellas palabras faltantes en un texto. Es decir, a pesar de que algunas palabras se han retirado de este párrafo, hemos podido ser capaces de entender el sentido general del texto. ¿Cómo así hemos sido, cómo así hemos podido lograr esto? Bueno, gracias al contexto. Las palabras que sí están presentes en este texto nos han dado pistas, nos han dado indicios para que nosotros podamos encontrar el término o los términos faltantes. Justamente, jóvenes, uno de los criterios que vamos a tener en cuenta para completar adecuadamente el sentido de la oración va a ser el sentido contextual, que vamos a ver en un momento. Es decir, vamos a tener en cuenta el contexto para saber cuál es la palabra o las palabras que deben completar a la oración correspondiente. Muy bien. A ver, jóvenes, a propósito de esto, si nuestro cerebro es tan poderoso que puede hacer aparecer palabras que no están en el texto, entonces para nuestro cerebro va a ser más fácil adivinar los significados de palabras que desconocemos. ¿Correcto? Es por eso, jóvenes, que cuando nosotros leemos, no se recomienda detener la lectura cada vez que encontramos palabras desconocidas e ir corriendo al diccionario. No, se recomienda seguir leyendo nada más, porque nuestro cerebro va a otorgarle sentido a estas palabras desconocidas, gracias al contexto. Claro, hay excepciones, ¿no? Vamos a encontrar términos en un texto muy técnico o nombres de personajes que sí debemos buscar en una enciclopedia o en un diccionario, pero no son la mayoría de las palabras, sino excepciones. Muy bien. Entonces, jovencitos, el día de hoy vamos a desarrollar ejercicios de oraciones incompletas. Perfecto, perfecto, muchachos. Muy bien. A ver, ¿cómo definimos el tema del día de hoy? Sencillo, ¿no?
son ejercicios verbales que van a consistir en devolverle el sentido original a una oración a la que se le ha extraído uno o más términos, con la finalidad de que recobre su sentido original perdido. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es buscar las palabras faltantes de una oración para devolverle su sentido inicial perdido. Esto significa que originalmente esta oración tenía las palabras completas, que solamente para crear el ejercicio se han quitado estas palabras y se las ha puesto en las alternativas. Lo que tenemos que hacer es encontrar estas palabras retiradas, devolverlas al texto o a la oración para que vuelva a tener sentido. Muy bien. Ahora, muchachos, para resolver nuestros ejercicios de oraciones incompletas, nos vamos a basar principalmente en tres criterios de resolución, tres criterios de desarrollo. El criterio del sentido contextual, el criterio de coherencia interna y el criterio llamado precisión léxica o precisión semántica. Sentido contextual, coherencia interna o precisión léxica o semántica. Muy bien. A ver, muchachos. Vamos a comenzar. El criterio del sentido contextual, que es el que hemos utilizado para devolverle el sentido al texto que hemos visto en la diapositiva introductoria, ¿no? Para resolver ese ejercicio, para encontrar las palabras faltantes, nos hemos fijado en el contexto, en las palabras que sí están presentes en el texto. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de sentido contextual? Nos indica lo siguiente. Vamos a fijarnos en las palabras que sí están presentes en la oración incompleta, porque estas palabras nos van a dar pistas, nos van a dar indicios para que podamos encontrar a los términos faltantes. Entonces, jóvenes, nos vamos a fijar en el contexto. Nos vamos a fijar en las palabras que sí están en la oración incompleta. Muy bien. Ahora, jóvenes, las palabras que van a ayudarnos a saber cuál es la palabra faltante, estas palabras que nos van a dar pistas para que podamos encontrar el término faltante, se le va a llamar rastro verbal. Repito, las palabras que nos van a ayudar a encontrar el término faltante va a recibir el nombre de rastros verbales. Entonces, podemos decir sobre el sentido contextual lo siguiente también. Es el criterio que me indica que debo fijarme en los rastros verbales para poder encontrar el término o los términos faltantes. Muy bien. A ver, muchachos, ayúdame aquí. Tenemos la siguiente oración. La joven atleta todas las mañanas. ¿Cuál sería la respuesta? La joven atleta se arregla, estudia, entrena,
se afeita, haraganea. La C me dice, la C. ¿Cómo así te has dado cuenta que la respuesta es la C? ¿Por qué la respuesta es la C y no otra alternativa? Porque tiene más sentido. ¿Por qué tiene más sentido? Por el contexto. Ahí está. Por la palabra atleta. Lo que has hecho, aunque no de forma consciente, porque me has dado bien la clave, algunos sí, ¿no? Lo que has hecho es que te has fijado en la palabra atleta. El término atleta te está ayudando a encontrar el término faltante. Tú te has fijado en este rastro verbal, en la palabra atleta, para poder dar la respuesta. O sea, lo que has hecho es te has fijado en el contexto, en las palabras que sí están presentes en la oración. Entonces, jóvenes, hay que fijarnos en las palabras que están presentes en nuestros ejercicios, porque estos términos nos van a ayudar a encontrar la palabra faltante. Jóvenes, ¿qué pasaría si en vez de atleta hubiese dicho modelo? La joven modelo todas las mañanas. ¿Cuál sería la respuesta? La joven modelo se arregla. Muy bien. Si hubiese dicho, por ejemplo, eh, universitaria. La joven universitaria todas las mañanas. ¿Cuál sería la respuesta? Estudia. Muy bien, entonces, fíjate que es importante fijarnos en el contexto porque estas palabras presentes nos van a dar pistas para encontrar el término o los términos faltantes. Muy bien. Perfecto, jovencitos. El segundo criterio que vamos a tener en cuenta es el llamado criterio de coherencia interna. Coherencia interna. El criterio de coherencia interna nos dice que la oración debe tener consistencia lógica, ¿no? Que la oración debe tener una consistencia de sentido. Una oración no puede ser incoherente. Entonces las palabras que elijas no deben interrumpir, no deben atentar contra el sentido lógico del texto. Ahora, el criterio de coherencia interna se puede definir también de la siguiente manera. Este criterio nos indica que debemos tener en cuenta la presencia de los conectores lógicos para no contradecir las funciones que cumplen dentro de la oración. Muy bien. Por ejemplo, jóvenes, nosotros ya conocemos las conjunciones, ¿no? Conocemos los conectores copulativos, disyuntivos, adversativos, consecutivos, causales, etcétera. Entonces, nosotros debemos fijarnos en la presencia de los conectores lógicos para no contradecir las funciones que cumplen dentro de la oración. Porque si nosotros contradecimos las funciones que cumplen dentro de la oración, esta se va a tornar incoherente, va a tener inconsistencia lógica y no puede ser. Muy bien. A ver, jovencitos. Por ejemplo, tengo la siguiente oración. Gilberto todo el año, sin embargo, a la universidad.
Gilberto todo el año, sin embargo, a la universidad. ¿Cuál será la clave? La B. Gilberto estudió todo el año, sin embargo, no ingresó a la universidad. Claro. ¿En qué nos hemos fijado principalmente en esta oración? En el conector lógico, sin embargo. El conector lógico, sin embargo, es adversativo y nos indica que el primer elemento debe contradecir al segundo elemento. Mejor dicho, el segundo elemento debe contradecir al primer elemento. La alternativa B cumple con esta función que tiene este conector. Entonces, si marcamos la B, la oración tiene consistencia lógica. Si marcamos otra alternativa, por ejemplo la A, Gilberto no estudió todo el año, sin embargo no ingresó a la universidad, no podría ser la respuesta, porque no tiene consistencia lógica. Estaríamos atentando contra la coherencia interna de la oración. Muy bien. Si en el criterio del sentido contextual, jóvenes, nos fijamos en los rastros verbales, cuando nos guiamos por el criterio de coherencia interna, nos fijamos en los conectores lógicos. Perfecto. El criterio de precisión léxica o precisión semántica. Hay un tema independiente en razonamiento verbal que es la llamada precisión léxica o precisión semántica, ¿de acuerdo? Este tema es un criterio para desarrollar los ejercicios de oraciones incompletas. ¿Qué nos dice la precisión léxica? Nos dice que debemos elegir como respuesta, debemos elegir a la palabra que sea la más adecuada, la más precisa, la más idónea, la que encaje mejor con el sentido de una oración. Nosotros ya sabemos que incluso la mayoría de los sinónimos no tienen significados iguales, ¿no? Tienen solamente significados semejantes. Entonces, yo puedo hallar un ejercicio en el cual tengo todas las alternativas que son sinónimas. Entonces yo no puedo marcar 5 alternativas. ¿Qué es lo que hago? Aplico precisión léxica. ¿Qué me dice la precisión léxica? Que debo elegir el término más preciso de acuerdo al contexto. Incluso entre estas palabras sinónimas podemos distinguir que hay diferencias en sus significados. Debo elegir la correcta de acuerdo al contexto. Siempre, jovencitos, vas a darle, vas a marcar si tienes más de una alternativa, ¿no? La palabra o las palabras más precisas. Los términos más generales, más ambiguos, no les vas a dar preferencia. Vas a buscar los términos más precisos de acuerdo al contexto. Fíjate que después de confesar sus pecados, el sacerdote lo... ¿Cuál será la respuesta? Abofeteó, perdonó, amnistió, indultó o absolvió. ¿Cuál será la respuesta? Aquí eliminamos la primera, ¿no? Abofeteó. Sería forzar mucho la oración. No. Después de comenzar sus pecados, el sacerdote lo abofeteó. Eliminamos la. ¿Cuál será? Perdonó, amnistió, indultó o absolvió. Jara me dice la E. ¿Están de acuerdo?
¿Qué pasa aquí? La B, la C, la D y la E son sinónimos. Son palabras sinónimas. Entonces, debo elegir el que encaje mejor con el contexto. ¿Están de acuerdo con Jara, jóvenes? ¿Es la E o creen que hay otra alternativa? Yadira concuerda con Jara. Jovencitos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, voy a hacer descartes. La palabra amnistiar y la palabra indultar se aplican a procesos judiciales, porque amnistiar e indultar significan perdonar una condena, perdonar una condena. Es por eso que el ex dictador Fujimori pide el indulto, ¿no? Pide que le perdonen su condena. Hay diferencias entre la amnistía y el indulto. Alguna de ellas. El indulto es potestad del presidente de la República. El que indulta es el presidente. Nadie más puede indultar. En cambio, el que amnistía es el Congreso. Otra diferencia es que cuando a una persona lo indultan, el registro de los crímenes que ha cometido no se borra. O sea, esta persona sigue siendo un criminal, solamente que se le ha perdonado su condena, pero sigue siendo un criminal. El registro de sus crímenes está ahí. Pero cuando a una persona lo amnistían, el registro de los crímenes se borra, ¿no? Es decir, es como si esta persona nunca hubiese cometido un delito. Esa es una diferencia. Por ejemplo, muy bien. No puede ser, pues, porque acá está hablando de perdonar pecados. No puede ser ni amnistiar ni indultar. ¿Cuál sería? ¿Perdonó o absolvió? Aquí la respuesta, jovencitos, es la E, porque perdonar es una palabra muy general, es una palabra baúl, una palabra comodín, que podemos utilizarla en varios contextos diferentes. Y les acabo de decir que siempre vamos a preferir el término preciso. Una de las acepciones de absolver es perdonar un pecado. Así, literalmente sostiene el diccionario, dice el diccionario. Entonces aquí, por precisión, vamos a marcar absolvió. Ahí está. Muy bien, joven. Perfecto. A ver. A ver, tenemos aquí algunos ejemplos más. En la 5 dice, él puede someter a discusión los de historia, ciencia, democracia y libertad. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta? Kevin me dice la C.
¿Concuerdan con Kevin? Nicole dice la C también. Muy bien. El filósofo puede someter a discusión los conceptos de historia, ciencia, democracia y libertad. Perfecto. En la siguiente. Llovía por las tardes. A veces él se tupía y azotaba las casas con. ¿Cuál será la respuesta? Aquí el verbo tupía, el verbo tupir, está en sentido figurado, ¿no? Aquí significa se intensificaba. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? ¿La C, me dicen, o es de la pregunta anterior? Pónganle el número al costado para no confundir. Estefania, ¿es de la 5 o de la 6? Nicole, también. ¿De la 5 o la 6 la respuesta? La 6 me dice Stephanie. ¿Están de acuerdo con Stephanie, jóvenes? Aquí la respuesta, muchachos, es la C, correcto. A veces el aguacero se tupía, se intensificaba y azotaba las casas con furia. Perfecto. En la 7, nosotros por lo que no creemos capaces de hacer, por lo que nos creemos capaces de hacer, que los demás nos juzgan, mientras que los demás nos juzgan por lo que ya hemos. ¿Cuál será aquí la respuesta? Qué facilito. La D me dice Cruz, Quito, García, Alison, Nicole y Sebastián. Muy bien, nosotros nos juzgamos por lo que nos creemos capaces de hacer, mientras que los demás nos juzgan por lo que ya hemos hecho. Muy bien. En la 8, una carrera desenfrenada absorbe los recursos, impidiendo el desarrollo interno y la ayuda a los menos. ¿Cuál será la respuesta?
¿Cuál será la respuesta, muchachos? La E me dice Sebastián. ¿Están de acuerdo? Muy bien, Sebastián. Aquí la respuesta es la E. Una carrera armamentista, ¿no? Cuando se compran armas o implementos militares en exceso. Una carrera armamentista desenfrenada absorbe los recursos, impidiendo el desarrollo interno y la ayuda a los menos favorecidos. Así es, Edenat. A ver aquí. Los principios que sé en el corazón del niño darán de felicidad o de desgracia. ¿Cuál será la respuesta? Aquí, jóvenes, tenemos una oración que está en sentido figurado, ¿no? Entonces, las palabras que completan esta oración deben respetar ese sentido figurado. Debes tener en cuenta eso. ¿Está bien? Debes tener en cuenta eso. Los principios que sé en el corazón del niño darán de felicidad o de desgracia. La C, me dice Sebastián. ¿Concuerdan con Sebastián? Aquí la respuesta, jóvenes, es la C, correcto. Los principios que se siembran en el corazón del niño, se está hablando en sentido figurado, por eso podemos elegir el término siembra. Los principios que se siembran en el corazón del niño darán frutos de felicidad o de desgracia. Aquí en el siguiente ejercicio también, la oración está en sentido figurado, te vas a dar cuenta. Las de abril son en el trópico las de los días cálidos de marzo, oscuras, frías, despeinadas y tristes. Tienes que respetar el sentido figurado de parte del texto.
¿Cuál será aquí en la 2, jóvenes? Stephanie me dice la D. Dedito me dice Stephanie. ¿Están de acuerdo con su compañera? Aquí la respuesta es, claro, las noches de abril son en el trópico las viudas de los días cálidos de marzo, porque son oscuras, frías, despeinadas y tristes. De dedo, de dedo. A ver, continuamos. Aquí, en la 3, es tan hábil que supo rápidamente que muchos de quienes lee de frente, lee a sus espaldas. La B, me dice Allison, Sebastián la B también. A ver. Claro, es tan hábil que supo rápidamente que muchos de quienes le celebraban de frente le criticaban a sus espaldas. B de barco. En la siguiente, no siempre el del filósofo es más válido que la del artista. La C, me dice Stephanie. ¿Concuerdan con Stephanie, muchachos? Aquí la respuesta es... Muy bien, Stephanie. No siempre el pensamiento del filósofo es más válido que la intuición del artista. La C es la respuesta. Muy bien, muchachos, ahora voy a compartirte el otro material. Ahí está. Dame unos segundos para compartírtelo. A ver, aquí está.
Muy bien, jovencitos. Vamos a desarrollar entonces estos ejercicios. Muy bien. Ya está. La primera oración dice lo siguiente. Los principios que sé en el corazón del niño darán de felicidad o de desgracia. Ya lo hemos visto, ¿no? En la diapositiva. ¿Cuál es la respuesta? La C, casita. La 2 también la hemos visto. La 2 también la hemos visto. ¿Te acuerdas? Aquí es la alternativa de las noches de abril son en el trópico las viudas de los días cálidos de marzo, oscuras, frías, despeinadas y tristes. Estos primeros ejercicios ya lo hemos hecho en la diapositiva. La 3 también, la 4 también. Desde la 5. A ver, muchachos. Cuando recorras los sanmarquinos, ten presente que en ellos sé ilustres intelectuales peruanos. Este C, jóvenes, debe estar antes de la segunda línea. Este C debe estar antes del espacio. Bien. Yadira me dice la D. Sebastián me dice también la D. D de dedo. Claustros son aulas, ¿no? Aquí la respuesta es la D, claro. Cuando recorras los claustros sanmarquinos, ten presente que en ellos se forjaron ilustres intelectuales peruanos. En la siguiente, en la 6. ¿Cuál será aquí la respuesta? Vio la figurita infantil cruzar, cerrar la puerta, caer de rodillas a sus pies y cogerle arrepentido. Por si acaso, jóvenes, el umbral es la parte de abajo de una puerta, ¿no? La parte de abajo de una puerta se le llama umbral. La parte de arriba es dintel. ¿Cuál será aquí en la 6? La C me dice Sebastián. Aquí la respuesta es la C. Muy bien, Sebastián.
vio la figurita infantil cruzar el umbral, cerrar la puerta, caer de rodillas a sus pies y cogerle las manos arrepentido. 6 la C, 6 casa. En las 7, muchachos, los hechos de la vida siempre implican causalidad de causa. Por eso nada, tanto éxito como una buena. Qué facilito. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? ¿Cuál será la respuesta? En las 7, jovencitos. Yadira ya me hizo la 8 también. Stephanie me dice la A en la 7. Yadira me dice la A. Los hechos de la vida siempre implican causalidad. Por eso nada produce tanto éxito como una buena preparación. La A es la respuesta. Perfecto. Muy bien. En la siguiente. En la 8, Yadira me decía la B ya. A ver si es cierto. El charlatán, el charlatán pretende hacerse amar y solo consigue ser, busca que se le admire y se pone, trabaja en su propia ruina. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Concuerdan con Yadira? Me dice la B. Muy bien, Yadira. Aquí la respuesta es la B, B de barco. El charlatán pretende hacerse amar y solo consigue ser aborrecido. Busca que se le admire y se pone en ridículo. Trabaja en su propia ruina. B de barco. Así es. En la 9, el lenguaje se da en movimientos y sutiles del cuerpo y la cara, algunos conscientes y otros inconscientes.
Está facilito, jovencitos, señorita. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál será? ¿Qué lenguaje se transmite por qué lenguaje se transmite por movimientos del cuerpo y la cara, jovencitos? Stephanie me dice la C, C de casa. ¿Concuerdan con su compañera? Yadira concuerda. Claro, la C, el lenguaje gestual, se da en movimientos armoniosos y sutiles del cuerpo y la cara, algunos conscientes y otros inconscientes. Así es. En la 10, es evidente que fue una reunión, sin embargo, un poco sosa. Aquí tienes que fijarte en el conector, sin embargo, ¿no? Para que no contradiga su función. La segunda parte de la oración debe contradecir a la primera parte. Está facilito. ¿Cuál será? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Soso significa sin sal, ¿no? Con poco gusto. Pero si se refiere a una reunión, está en sentido figurado. Entonces, soso puede ser aburrido, ¿no? Cansado. Ese sentido tiene. Es evidente que fue una, sin embargo, se percibió un poco sosa. ¿Cuál será la respuesta? Ya te he ayudado ya. ¿Cuál será? La D, ¿no? Es la única que cumple darle coherencia al conector, sin embargo. Es evidente que fue una concurrida reunión, hubo mucha gente. Sin embargo, se percibió un poco sosa, no fue tan divertida, ¿no? La D es la respuesta, acá hay una contradicción. Muy bien. En la 11, al abuso de nuestras facultades sucede el dolor. A los extravíos del sigue el pesar y el remordimiento. ¿Cuál será la respuesta? Que está facilita también.
¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será? A ver, jovencitos, aquí la respuesta en la 11 es la C. Al abuso de nuestras facultades físicas sucede el dolor. A los extravíos del espíritu sigue el pesar y el remordimiento. Es decir, el abuso de nuestras facultades físicas tiene como consecuencia el dolor. A los extravíos del espíritu sigue como consecuencia el pesar y el remordimiento. La C es la respuesta. En la 12, jovencitos, la exaltación del amor propio es peligroso en los espíritus, pero útil en los que un ideal. Yadira me dice la D, dedito, dedito en la 12. ¿Están de acuerdo, jovencitos? ¿Qué les parece? Muy bien, Yadira. Aquí la respuesta es la D. La exaltación del amor propio es peligroso en los espíritus vulgares, pero útil en los que buscan un ideal. 12, D de dedo. En la 13, la de la lotería es nula, puesto que no se orienta a todas las facultades del hombre, únicamente a la. Facilito también, jovencitos. Teniendo en cuenta el segundo término, lo puedes sacar. Nicole me dice la A. Claro, vamos a tomar en cuenta el segundo espacio. Aquí puede entrar suerte, está hablándose de la lotería. Razón no, ¿no? Esperanza también. Intelecto no. Suerte y esperanza. A y C. Ahora fíjate en el primer término. ¿Cuál encaja mejor? La ineficacia de la lotería es nula. La ineficacia de la lotería es nula. No, no, esto es falso. No es la A. Entonces aquí la respuesta es la C. La cualidad de la lotería es nula, puesto que no se orienta a todas las facultades del hombre, únicamente a la esperanza.
La C es la respuesta. La C es la respuesta. A ver aquí. En la 14, muchachos. A nuestra desaforada sucedió una profunda. Hallamos por fin la salida, pero conducía a un abismo. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Catorce la B, me dice Stephanie. B de barco. ¿Concuerdan, jóvenes, señoritas? Nicole, Yadira, Kevin. ¿Están de acuerdo con su compañera? Todos, muchachos. Jara. Aquí la respuesta, jovencitos, es la B. A nuestra desaforada esperanza sucedió una depresión profunda. Hallamos por fin la salida, pero conducía a un abismo. La B es la respuesta. A ver aquí, en la 15. La hipocresía es más honda que la. Esta puede ser circunstancial, aquella es. Cuando te dicen esta, ¿no? ¿A qué palabra se refiere? ¿A la que vas a encontrar aquí o a la palabra hipocresía? Esta se refiere a la palabra más cerca, ¿no? Esta se refiere a la palabra más cerca, o sea, a la que se encuentra acá. Aquella se refiere a la palabra más alejada, o sea, no esta, sino la hipocresía. Ya está, cada vez que tengas así, cuando se digan esta o aquella, esto o aquello, esto se refiere al término más cerca, aquello se refiere al término más alejado. ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? ¿Cuál será aquí la respuesta? Jara, concéntrate en el ejercicio, muchacho. Concéntrate aquí. Nicole me dice la D de dedo. La D me dice Stephanie. Jara también. La D me dice. La hipocresía es más honda que la mentira. Esta, la mentira, puede ser circunstancial. Aquella, la hipocresía, es permanente. Para el hablante, es peor un hipócrita que un mentiroso, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la oración. En la siguiente, 16. En cualquier época y lugar no puede florecer el arte si no existe previamente el y la. ¿Cuál será aquí?
¿Cuál será la respuesta? Por precisión léxica, ¿no? Aquí das la respuesta por precisión. Precisión léxica, jovencito. Stephanie me dice la D. ¿Están de acuerdo, jovencitos? D de dedo. Aquí la respuesta es la D. Muy bien. En cualquier época y lugar no puede florecer el arte si no existen previamente el sentimiento y la libertad. Ingeniosidad, no, ¿no? Ingenio sería. La A la descartamos. En la B, ingenio va, pero objetividad como objetividad. Objetividad no va. En la C, creatividad va. Recurso, recurso es una palabra muy general, ¿no? ¿Recurso en qué sentido? Recurso literario, ¿no? Recurso económico, no se entiende, es una palabra muy ambigua, entonces no podría ser. La D es la respuesta. A ver, él en la ciencia es un gran problema porque traba el científico, lo cual evidencia estancamiento. Facilito. Dogmatismo es sinónimo de fanatismo. Una persona dogmática es una persona que piensa que lo que él cree es la verdad y que el resto está equivocado. La palabra dogmatismo tiene un sentido negativo, ¿no? No es bueno ser dogmático, como no es bueno ser fanático. ¿Cuál será? Pensamiento, dogmatismo, escepticismo, subjetivismo. A ver, jovencitos, yo les ayudo aquí. Aquí es la B. El dogmatismo en la ciencia es un gran problema porque traba el progreso científico, lo cual evidencia estancamiento. Dogmatismo viene de dogma, ¿no? Dogma es una, eh, una idea que se asume como verdad. Las religiones jóvenes suelen ser dogmáticas, ¿no? Pero la ciencia no tiene que ser dogmática, jóvenes. En la ciencia no se cree que ya se ha conseguido la verdad.
¿no? Si un científico dice, yo ya he encontrado la verdad sobre el objeto que estoy estudiando, ¿qué sucede? Pues ya no se hace investigación sobre ese asunto. Entonces el progreso, el desarrollo se detendría. El dogmatismo en la ciencia es un gran problema porque traba el progreso científico, lo cual evidencia estancamiento. La B es la respuesta. Aquí, en la 18. Sería crear una institución basada en la herencia en lugar de los métodos de elección. ¿Cuál será la respuesta? La D, me dice Kevin. Muy bien, jovencito. Sería antidemocrático crear una institución basada en la herencia en lugar de los métodos de elección periódica. 18D de dedo. 19. En filosofía, un idealista nunca aceptará que toda evidencia de la procede de los. ¿Cuál será aquí la respuesta? Idealista en el sentido que lo utilizó Platón, ¿no? Que primero fue la idea y luego los objetos, las cosas materiales fueron copias de esta idea perfecta. Los objetos, las cosas que vemos por los sentidos, serían copias que no llegan a la perfección de la idea original. En filosofía, un idealista nunca aceptará que toda evidencia de la procede de los. ¿Cuál será aquí la respuesta? A ver, te ayudo. Aquí la respuesta es la B. En filosofía, un idealista, ¿no? Una persona que piensa que lo primero fue una idea perfecta y que los objetos son representaciones burdas de esta idea. En filosofía, un idealista nunca aceptará que toda evidencia de la verdad procede de los sentidos, porque los sentidos solamente captan aquellas cosas, los objetos, ¿no? Que son copias burdas de una idea original, según el punto de vista de los idealistas. Aquí la B es la respuesta. En la 20, jovencito, se puede administrar una empresa con buen juicio y sin mucha fortuna, pero no con. Tienes que tener en cuenta el conector adversativo, ¿no? Va a contradecir a lo anterior.
Facilito. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Está facilito. La B me dice Nicole. No, no puede ser la B. El texto nos dice, se puede administrar una empresa con, con buen juicio, ¿no? Con buenas decisiones, pero al final no resulta como uno quiere porque eh, no es afortunado. No termina uno lograr lo que quiere a pesar de haber tomado buenas decisiones. Se puede administrar una empresa con buen juicio y sin mucha fortuna, pero no al revés. Es decir, ¿cuál sería? Muy bien, Fabricio. La A, 20A de avión. Se puede administrar una empresa con buen juicio y mucha fortuna, pero no con malas decisiones, no con mal juicio y grandes resultados. La A es la respuesta. Puede que una persona tenga buenas ideas y al final no salga algo positivo, pero nunca va a ser lo contrario, dice. Nunca con malas decisiones vamos a obtener algo positivo. Muy bien, A de avión. A de avión. En la 21. Las verdades no se igualan a clavos que de un solo martillazo introducimos en él. La verdad se gota a gota. La A. No, no es la A. No es la jovencitos, señoritas. Si no es la A, ¿cuál sería, jovencitos? ¿Qué sueles, qué se suelen clavar? ¿Concreto? ¿Qué se suelen clavar, joven? ¿Cuál sería aquí la respuesta? En la 21. Las verdades no se igualan a clavos que de un solo martillazo introducimos en el madero. La verdad se infiltra gota a gota.
La C es la respuesta. Descifra gota a gota no es adecuado, no es preciso, ¿no? Descifra gota a gota. Descifrar a gota no encaja adecuadamente. En cambio, decir infiltrar gota a gota es más preciso. Por precisión, marcamos la C. ¿Está bien? En la 22, en vista del con que ella me trataba, perdí la, no me atreví a despegar los labios en su presencia. Espero que no les haya pasado, muchachos. En vista de él, con que ella me trataba, perdí la, no me atrevía a despegar los labios en su presencia. ¿Cuál será aquí la respuesta? Está facilito. Cómo ella lo trataba, que no podía despegar los labios en su presencia. ¿Por qué no pedía despegar los labios en su presencia? Por miedo, ¿no? La D me dicen. 22, la D. Muy bien, Kevin. En vista del desprecio con que ella me trataba, perdí la confianza. No me atrevía a despegar los labios en su presencia. Ahí está. D. En la 23. Así como el sabio no escoge los alimentos más, sino los más sabrosos, tampoco ambiciona la vida más prolongada, sino la más. Debes tener en cuenta el conector adversativo, sino. Dice, así como el sabio no escogió los alimentos más, sino los más sabrosos. Aquí la palabra que debes elegir debe ser opuesta a sabrosos, ¿no? Y en el otro caso también, tampoco menciona la vida más prolongada. Lo que pongas ahí debe ser opuesta a prolongada, la idea de prolongada. La C, me dice Yadira. No, no es la C. Exóticos no se opone, ¿no? A sabroso. Exótico es que no es originario de un lugar. O sea, no podríamos decir que se opone a sabroso. No podría. No es la C. Hay otra alternativa aquí. ¿Te diste cuenta? Lo que te está diciendo el texto es que el sabio prefiere la calidad que la cantidad. Eso es lo que te está diciendo. El sabio no prefiere la abundancia, sino prefiere eh, lo mejor, la calidad. ¿Cuál será?
A ver, la respuesta es, así como el sabio no escoge los alimentos más abundantes, sino los más sabrosos, tampoco ambiciona la vida más prolongada, sino la más intensa. O sea, el sabio prefiere la calidad que la cantidad. Así como el sabio no escoge los alimentos más abundantes, sino los más ricos, tampoco ambiciona la vida más larga, sino la más intensa, en la que se hace más, ¿no? La D es la respuesta. En la 24, jovencitos, ¿cuál será aquí la clave? La única manera de en la vida es manteniendo la cuerda de nuestro espíritu tenso el arco apuntando hacia el futuro. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? Aquí, jovencitos, en la 24 es la C. La única manera de continuar en la vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco, apuntando hacia el futuro. Está en sentido figurado, ¿no? Entonces hay que respetar el sentido figurado de la oración. Una más, jovencitos, la 25 para pasarte el enlace del formulario. ¿Cuál será aquí la respuesta? La está subordinada a una ilusión de un cambio social para el logro de una vida mejor. Facilito. ¿Cuál será la respuesta? La D me dice, Kevin. La revolución está subordinada a una esperanza, a una ilusión de cambio social para el logro de una vida mejor. Muy bien, la D es la respuesta. Perfecto, jovencitos. Ahora voy a compartirte el enlace. ¿Está bien? Dame unos segundos para compartirte. Son preguntas de lo que estamos desarrollando ahora, ¿no? Oraciones incompletas. ¿Está? Muy bien. Ahí está. Entra a ese enlace. Entra a ese enlace, jovencito, señorita. Suerte, muchachos.